Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Gràcies per ser amb nosaltres a una nova edició de Connexió Mèxic. Agraïm sincerament a l'audiència per la confiança que depositeu en aquest espai, que vol ser un pont d'informació, anàlisi i reflexió. Avui, a més, ens acompanya el nostre estimat Leonardo Alvarado, especialitzat en política mexicana, que ens ajudarà a entendre millor l'actualitat del país amb la seva mirada experta i el seu anàlisi profund. També tenim el privilegi de rebre al programa la reconeguda escultora mexicana Aurora Noreña, una artista amb una trajectòria destacada. Avui conversem amb ella sobre la seva exposició més recent, Tanta Piedrita, Asfíxia. Però comencem ja amb la secció d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Com sempre, un privilegi comptar amb tu, Leonardo. Hola Miriam, qué gusto estar aquí contigo otra vez en tu programa y bueno, gran invitada hoy también. Siempre tienes muy buenos invitados. Bueno, es nuestro programa, Leo, es nuestro programa. Bueno, un placer, un placer. En el escenario político actual, una pregunta comienza a tomar forma en el debate público. ¿Qué tan de izquierda es el gobierno de Claudia Sheinbaum? Y creo que, bueno, más allá de las etiquetas y de las inercias de los partidistas, pues vale la pena examinar con detenimiento, no sé, sus decisiones, sus discursos, sus políticas sociales, económicas, energéticas también, ¿no? Así como la forma en que se está posicionando frente a los grandes temas nacionales e internacionales. Así es, Miriam. La verdad es que es un tema que yo creo que daría para un seminario con especialistas muy enterados de estos asuntos, pero pues nosotros lo que hacemos aquí siempre es como la visión ciudadana, ¿no? ¿Cómo sentimos nosotros que es el gobierno, qué decisiones estamos viendo, cómo afectan no solo a uno en lo personal, sino en general en la vida en la vida pública, en la vida de la nación? Y bueno, los hechos recientes son muy elocuentes en muchos sentidos, ¿no? La semana pasada estuvimos platicando de este evento, ¿no? De una violencia brutal que se desató para capturar a uno de los capos más importantes de la reciente, eh, digamos, esquema criminal en México. Y vemos que la doctora Sheinbaum tiene pues toda la voluntad de seguir adelante con lo que propuso en algún momento el presidente López Obrador, pero que llega un momento en el que, como dicen los que saben, la realpolitik se impone y tienes que volverte muy pragmático en el asunto, ¿no? Los que conocemos la trayectoria de la doctora Sheinbaum, tenemos clarísimo que tiene una visión muy progresista, una visión, sí, muy cargada a la izquierda eh, este, que ha mantenido no recientemente, sino desde sus tiempos de estudiante. Fue una activista muy presente en los movimientos estudiantiles y ha estado en el movimiento pues desde muy joven, ¿no? Así que en ese sentido, creo que hay ninguna duda de que la intención de hacer cosas por el bien común está absolutamente garantizada desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, de la voluntad personal de la presidenta. Ahora, en esto de la realpolitik es donde empiezan a haber ciertos ajustes, ¿no? No tan sencillos de asimilar. En particular por el vecino del norte que tenemos, ¿no? Es el hegemón occidental que nos presiona por todos lados, desde cualquier punto de vista, y ante el cual mantener la soberanía nacional no es fácil. Ya lo vimos con el caso de Cuba. Eh, es curioso porque hoy tenemos, en días recientes se publicaron noticias muy favorables respecto, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, una empresa que durante muchos años se trató de desmantelar desde diferentes puntos de vista. Se le fueron quitando reinversiones,
convirtió en diferentes empresas, se le hizo más chiquita, se le modificaron ciertas condiciones en la Constitución. La última más grande fue del presidente Peña Nieto, que ya era el descaro absoluto hacia la privatización de Pemex. Y desde que llegó gobierno del presidente López Obrador, se ha estado trabajando en revivirla y literalmente en reposicionarla. Y se han logrado cosas interesantes, no sin un costo, ¿no? Porque sí ha habido un costo social, un costo financiero, por supuesto, y un costo político, ¿no? Pero hoy estamos empezando a ver datos interesantes de Pemex, de que sí es posible su recuperación, de que sí es posible hacerla más eficiente, de que sí es posible hacerla menos corrupta, que ese es otro tema que permea todos los frentes a los que la presidenta Sheinbaum se tiene que enfrentar, ¿no? Y que va más o menos en tono con lo que en general podemos hoy decir de la economía mexicana. La inversión extranjera directa se ha aumentado, ha llegado a niveles récord. Hay quien dice, oye, pero es que esta es una reinversión, no necesariamente es captación de nuevas inversiones. Bueno, eso quiere decir que los inversionistas tienen confianza en México, que la propuesta del Plan México hace sentido, que además es un ambiente, a pesar de lo que se dijo de la famosa reforma del poder judicial, pues hay un cierto grado de certeza jurídica que permite a las inversiones avanzar positivamente, ¿no? Entonces hay confianza en México. Claro, veamos el otro lado de la moneda, ¿no? Y acabamos de ver que por ejemplo, se aprobó la ley de las 40 horas, la reducción de jornadas laboral a 40 horas, justamente la antítesis de lo que vimos en Argentina ¿no? Bajo el gobierno de Javier Milei. Es una ley que pretende darle poco más de balance al trabajador entre las horas laborales y las horas que tiene para disfrute personal, con familia o con lo que sea, ¿no? Instruyéndose, cultivándose, etcétera, ¿no? Sin embargo, la ley, y esto es lo que empieza a ser como un poco el común denominador en varias de las propuestas que emanan del Ejecutivo actualmente, ¿no? La propuesta se queda un poco corta en esto. Primero porque hay que aplicarla de manera, eh, eh, ¿cómo se dice?, escalonada de aquí hasta el 2030, que me parece que son muchísimos años para hacer la reducción, pero evidentemente esto se negoció con el sector empresarial. El otro tema que no está claramente estipulado en la ley son los días de descanso. Curiosamente, la ley anterior sí los tenía bien estipulados y en esta ley se quitaron. Y dicho por algún especialista, me dice, es que eso va a venir en las leyes secundarias. Pero la pregunta es por qué tiene que venir en las leyes secundarias y no en un mandato constitucional, el cual es muy difícil de mover. Claro, el hacer esto en leyes secundarias le da más flexibilidad a que, dependiendo de cómo evolucione esto en el tiempo, puedas hacer ciertos ajustes. Pero finalmente, quien está aquí en juego, pues es el trabajador, ¿no? En un México en el que, por ejemplo, las actividades, o más bien la presencia y la fortaleza sindical está muy disminuida. Tú recordarás, Miriam, que en los 60, por ejemplo, las organizaciones sindicales eran muy poderosas, tenían presencia y sí lograron mover de alguna manera políticas públicas y conseguir eh, cosas importantes para los trabajadores. Entonces, aquí pareciera que no hay una gran presencia sindical en un asunto que es central para los trabajadores y que esto está directamente relacionado con el tema del Tratado de Libre Comercio que estamos por negociar. Y ahí es donde aparecen otros mecanismos interesantes. Dicho por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es muy difícil que el tratado no se firme. El tema va a ser bajo qué condiciones, ¿no? Y cómo esto afecta a muchos sectores de la vida nacional, porque sabemos que hay sectores, principalmente el sector exportador, el automotriz, la industria aeroespacial, la industria química,
que han sido muy beneficiados por el tratado, pero tenemos otros sectores que no son tan beneficiados como lo hemos platicado aquí varias veces, en particular el campo y la agricultura, ¿no? Entonces vemos que la presidenta pues como que posiciona un tema ante la nación, temas de un carácter muy progresista, pero a la hora de traducirlos a políticas públicas se quedan un poco cortos, ¿no? El otro tema que vimos también en días recientes fue pues yo lo llamaría zafarrancho que hubo en la Secretaría de Educación Pública, donde removieron al principal promotor de los nuevos libros de texto, de una manera además hasta grosera, podríamos decirlo así, con un manejo muy precario de parte del secretario de Educación Pública, donde también se ve que hay un tema de carácter social y podríamos decir que hasta de lucha de clases, que se está volviendo un conflicto. El secretario es un político emanado de las huestes priistas, formado en universidades privadas en México, lo cual no tiene nada de malo, pero evidentemente sí te va marcando un sesgo, y que ha pretendido hacer una serie de relaciones, patrocinios y alianzas estratégicas con empresas que sabemos desde por la historia reciente de México que no necesariamente están en favor de la educación y particularmente con empresas que están relacionadas con la producción de alimentos no necesariamente de los más sanos, ¿no? Y eso aunado a que la presidenta tuvo a bien a recibir al presidente de Coca-Cola en Palacio Nacional, donde le anunció que iba a ser una inversión muy fuerte, sin dejar muy claro exactamente en qué va a consistir, algo así como $6,000 millones en el próximo año, que como siempre hemos dicho, pues son inversiones muy bienvenidas, ¿no? Es decir, qué bueno que las empresas extranjeras quieran invertir en México. México es un país que ha tenido siempre los brazos abiertos, bueno, no necesariamente siempre, pero por lo menos en la historia reciente, a recibir ese tipo de inversiones, pero otra vez, ¿a qué costo? No podemos soslayar el hecho de que Coca-Cola pues es uno de los productos más consumidos. Imagínate que hay más de 1 millón, creo que son 1,800,000 tienditas en toda la República Mexicana que venden Coca-Cola, así que te puedes imaginar el tamaño del negocio. No en balde se dice que Coca-Cola solita contribuye más o menos con el 2% del PIB nacional, o sea, es brutal, ¿no? Pero bueno, también es uno de los principales problemas de salud que tenemos, ¿no? Sobre todo en las afectaciones, desde luego la diabetes y las afectaciones renales que han venido a la alza por el enorme consumo de refrescos que hacemos los mexicanos. Entonces, ahí es donde tendríamos que decir, bueno, cómo vamos gestionando esto? ¿Cómo vamos haciendo que esto se vuelva? Pues sí, creo que la postura de la presidenta Sheinbaum, como lo fue el caso del presidente López Obrador, es que no hay ningún pleito con el sector empresarial. De lo que se trata es como de normarlo y de llevarlo a un punto en donde haya una menor asimetría entre el trabajador y el patrón, ¿no? Y ahí es donde no pareciera estar muy claro. De hecho, si vemos un reporte reciente de Oxfam, habla de cómo los 21 multimillonarios mexicanos han acrecentado su fortuna de una manera bestial de la pandemia a la fecha, es un lapso en el que ya gobernaba la 4T, ¿no? Entonces, y esto me lleva a pensar que cómo podemos ver de repente sectores, principalmente de la clase media mexicana, de brutal ignorancia, ¿no? Quejándose de un modelo económico que en realidad les ha ayudado, porque así como aparecieron números muy importantes del número de mexicanos que salieron de la pobreza, consecuentemente, y después de esto, también se evidenció cómo la clase media mexicana había crecido, ¿no? Entonces, esto tendría que ser suficiente material para reflexionar y entender que este proyecto, el proyecto de la 4T, pues está muy lejos de ser un proyecto socialista. Por el contrario, lo que está buscando es tratar de estabilizar un sistema que tiene al menos un par de siglos sobre la faz de la Tierra,
y que lo que está buscando es justamente darle viabilidad a una serie de cuestiones que probablemente en un muy largo plazo no lo sean ni habiéndolo estabilizado, pero que sí pueden hacer la diferencia para sacar de la pobreza a muchos mexicanos. Entonces, sí vemos incluso que el Banco Mundial ha reconsiderado sus números para la economía mexicana en el 2026 y los ha incrementado un poquito, no gran cosa, pero probablemente vamos a estar por arriba del 1%, quizá 2% de crecimiento anual, lo cual es muy bueno para el país. Y que hay una serie de iniciativas partiendo del Plan México que van a dar la posibilidad de darle mucho trabajo a los mexicanos. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cuáles son las políticas públicas que vamos a tener que sacar para que, por ejemplo, podamos reducir la informalidad que hay en México? El 52% de los trabajadores en México viven en la informalidad. Entonces, necesitamos abordar eso. Brasil lo dejó muy claro. Brasil, a través de una reforma tributaria, cosa que no se ha atrevido este gobierno a hacer, está logrando, es como paradójico, lo mismo que pasó con el salario mínimo y la crítica que se le hizo al presidente López Obrador, pero Brasil, al proponer un sistema no regresivo tributario, sino progresivo, está logrando disminuir la informalidad de sus trabajadores. Entonces, hay varias cosas ahí que están quedando un poco pendientes y que aunque vemos buenos resultados en diferentes ámbitos, sí valdría la pena retomarlos. No se diga, ya hablaremos largo y tendido en algún momento de la reforma electoral, que es otro tema extraordinariamente, ¿cómo se dice? Polémico por la propuesta, porque, por ejemplo, uno de los críticos, aunque apenas se está presentando la propuesta, no se ha traducido el texto completo, eh, otra vez el tema de las candidaturas ciudadanas queda fuera, y, por ejemplo, la representatividad de los pueblos originarios tampoco está claramente Claro. establecida ahí, y otra vez, para ser representante de un pueblo originario, tendrías que ir a través de una fórmula partidista. Entonces, este tema de desmantelar la partidocracia que ha sido tan tóxica en general para la evolución de la democracia mexicana, tampoco lo toca de fondo. Entonces, pues sí, buenas intenciones, una voluntad inquebrantable, no hay duda, pero ahí hay un tema de equipo y del propio partido, empezando por su dirigencia, que como que no está acompañando la transformación todo lo que quisiéramos. Ya se dice que va a haber cambios en el partido. Vamos a ver Mm. cómo evolucionan estos temas en las semanas por venir, Miriam. ¿Por qué crees que no se atreven a llevar a cabo una reforma tributaria en México? Mira, vamos a especular un poco aquí, ¿no? Porque Ujú. realmente habría que entrarle a más detalle, pero imagínate, si el cambio de la reducción de horas de trabajo, que son de pasar de 48 a 40 horas, lo van a hacer de manera escalonada hasta el 2030. Ajá. Y además no queda claro, por ejemplo, el tema de los días de descanso. Y no me quiero meter en más detalle porque hay un tema sobre las horas extras, de cómo se pagan y cómo se piden, que también es bastante exótico, por decirlo de alguna manera. Entonces, si eso ha causado como ámpula, es decir, hay un sector empresarial en México muy poderoso, el más poderoso. Podríamos decir que dentro del empresariado mexicano, si hay una oligarquía brutalmente poderosa, estos 21 personajes que se han enriquecido de manera espectacular en los últimos 7 años, y hay otro empresariado que es el que todos los días sale, lucha y no sabe si va a estar, este, ¿cómo se llama? Operando dentro de un año, ¿no? Hay dos niveles ahí. Este empresariado más poderoso es un empresariado increíblemente rentista, ¿no? Si tú te pones a ver innovaciones, desarrollo, eso no está ahí. Eso está a más abajo, en los empresarios, digamos, más centrones, más luchones, ahí es donde ves este tipo de cosas, pero arriba no. Arriba es empresas fundamentalmente rentistas. Y a esas empresas, pero por supuesto que esta reforma les pega muy fuerte.
¿no? Muy fuerte, les pegaría muy fuerte. Y habría que hacerlo, porque además el modelo brasileño tiene una gradualidad muy interesante. Realmente los impuestos, digamos, importantes empiezan en cantidades ya muy grandes de dinero, donde francamente no hace diferencia, ¿no? Si tú ganas, hoy los mexicanos en promedio pagamos el 33%, ¿no? De ISR. Si tú hoy ganas 25,000 pesos y te quitan el 33%, pues se siente bastante, ¿no? Pero si tú ganas 5 millones de pesos al mes y te quitan el 33%, que es una barbaridad, pues no vas a dejar de comprar el súper, ¿sí? No vas a dejar de pagar tu seguro de gastos médicos, o sea, sí, en cambio, ese es el problema. Y el impuesto más fuerte, más regresivo que hay y que afecta más a la clase más desprotegida es el IVA, ¿no? Porque no importa quién sea, si tú compras un kilo de jamón, vas a pagar IVA, ¿no? Si ganas 25,000 pesos, pues es una diferencia, o menos, porque el promedio mexicano mensual anda por los 15, 16,000 pesos. Entonces, pagar el IVA de esas cosas, súmalo en tu canasta del súper y sí se nota, ¿no? Cuando estás muy arriba, pues es irrelevante, casi, casi, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una gran, digo, temor de tocar a este sector, de manejarlo con mucho cuidado, cuando ya hemos visto que realmente el principal empleador en México no son ellos. El principal empleador en México son la pequeña y mediana industria. Ellos tienen el 90% de los trabajadores y las políticas públicas tendrían que ir orientadas a levantar a este sector. Por eso siempre aquí señalamos la preocupación de cómo va a terminar estructurado el Tratado de Libre Comercio, porque si el tratado va a seguir favoreciendo estos sectores, pues la derrama y en consecuencia el combate a la desigualdad y a la pobreza, pues no va a ser, no va a arrojar resultados muy espectaculares que digamos, ¿no? Doncs moltes gràcies, Leonardo, per compartir la teva perspectiva, com sempre, dels esdeveniments polítics, analitzar detalls que a vegades passen desapercebuts i fer-nos entendre millor els fils que mouen el país. Gràcies, Leonardo, i que vagi bé. Siempre un placer, Miriam. Mucho gusto. ¿Es México un país presidencialista fort? ¿És Catalunya realment autònoma? Quines diferències hi ha entre el sistema federal mexicà i el model autonòmic espanyol? Avui compararem dues realitats que a primera vista poden semblar llunyanes, però que comparteixen tensions polítiques. A primera vista, Mèxic i Catalunya semblen mons separats. Mèxic és un país immens, amb més de 120 milions de persones. Catalunya, una comunitat autònoma petita dins d'Espanya. Però si mirem sota la superfície, observem que tots dos comparteixen tensions polítiques. I per entendre-les, ens hem de preguntar fins a quin punt és realment fort el poder presidencial a Mèxic i fins a quin punt Catalunya exerceix la seva autonomia. Mèxic és una república federal amb un sistema presidencialista en què el president de la república exerceix un paper central com a cap de l'executiu. Elegit per sufragi universal directe per un mandat de 6 anys sense possibilitat de reelecció, el president té la responsabilitat de definir l'agenda nacional, coordinar les polítiques públiques i representar el país tant a nivell intern com internacional. Malgrat aquesta centralitat, el poder presidencial està equilibrat per una estructura institucional sòlida que busca prevenir la concentració excessiva de poder. El país està format per 32 entitats federatives, cadascuna amb govern propi, legislatures locals i autonomia per gestionar assumptes interns, incloent pressupostos, polítiques públiques i lleis estatals. Aquest disseny federal té com a objectiu garantir que el govern central no absorbeixi totes les decisions, permetent que les regions adaptin les seves polítiques a necessitats locals. Els contrapesos institucionals són clau per al funcionament democràtic. El Congrés de la Unió, amb la Cambra de Diputats i el Senat, exerceix la funció legislativa i supervisa l'executiu.
aprovant lleis i pressupostos. La Suprema Corte de Justícia de la Nació actua com a garante del respecte a la Constitució i com a àrbitre en conflictes legals entre entitats federatives, l'executiu o altres institucions. Paral·lelament, diversos organismes autònoms aporten independència tècnica en àmbits fonamentals com la investigació de delictes, la regulació de processos electorals i la producció d'informació estadística fiable. Històricament, la política mexicana va estar marcada pel llarg predomini del Partit Revolucionari Institucional PRI al llarg del segle XX. Durant aquest període, la presidència concentrava gran poder polític, controlant no només les decisions governamentals, sinó també una influència significativa sobre altres institucions. Aquesta hegemonia va començar a qüestionar-se amb la transició del 2000, quan Vicente Fox, del Partit Acció Nacional PAN, va guanyar la presidència obrint una etapa d'alternança política. Un element distintiu de la política mexicana és la centralitat cultural del president. La societat tendeix a projectar sobre la figura presidencial expectatives sobre la solució de problemes complexos, des de qüestions econòmiques fins a desafiaments socials i de seguretat. Aquesta expectativa reforça el lideratge presidencial, però també posa a prova l'eficàcia dels mecanismes institucionals de control i supervisió. En els últims anys, debats polítics sobre l'autonomia d'organismes independents han posat de manifest els reptes que encara existeixen per garantir contrapesos reals i efectius. En conjunt, Mèxic combina un lideratge presidencial potent amb una estructura institucional destinada a equilibrar-lo. L'èxit del sistema depèn de l'eficàcia dels contrapesos, de la independència dels organismes autònoms i de la participació activa de la societat civil, elements que contribueixen a la transparència, la rendició de comptes i la consolidació d'una democràcia madura. La política mexicana, doncs, és el resultat d'una interacció constant entre centralitat del poder i diversitat de forces institucionals i regionals en un context que continua evolucionant amb cada nova generació de lideratge i legislació. Catalunya és una comunitat autònoma dins de l'estat espanyol regulada per la Constitució de 1978 i pel seu Estatut d'Autonomia reformat al 2006 i parcialment retallat pel Tribunal Constitucional al 2010. Compten amb un Parlament propi, un govern, la Generalitat de Catalunya, i competències àmplies en educació, sanitat, cultura, policia autonòmica, Mossos d'Esquadra i mitjans públics, entre d'altres àrees. El model espanyol es defineix com un estat autonòmic, una fórmula intermèdia entre el centralisme i el federalisme clàssic. A diferència d'un sistema federal consolidat com en Alemanya o als Estats Units, les comunitats autònomes no tenen sobirania originària. Les seves competències deriven de la Constitució. Això implica que l'Estat conserva la potestat última sobre matèries clau com defensa, relacions exteriors, sistema judicial o hisenda general. La crisi del 2017 va posar en evidència els límits del model. Després de la celebració del referèndum unilateral d'independència i la posterior declaració simbòlica d'independència, el govern central va aplicar l'article 155 de la Constitució, suspenent temporalment l'autonomia catalana i assumint directament algunes competències. Va ser la primera vegada que es va activar aquest mecanisme, marcant un precedent polític i jurídic important. El conflicte català no és només jurídic, sinó també identitari i fiscal. Una part significativa de la societat catalana considera insuficient el nivell d'autogovern, especialment en matèria fiscal. Catalunya no disposa d'un sistema de concert econòmic com el País Basc i en el reconeixement del seu caràcter nacional. Per la seva banda, l'estat espanyol sosté que qualsevol ampliació o competència ha de mantenir-se dins del marc constitucional que consagra la unitat indissoluble de la nació espanyola. En termes comparatius, Catalunya té més competències que moltes regions europees, però menys marge sobirà que un estat federat dins un sistema federal complet. La tensió neix precisament en aquesta zona grisa quan una comunitat amb forta identitat nacional busca ampliar la seva capacitat de decisió més enllà del que permet el marc constitucional.
Un element addicional a tenir en compte és que el debat sobre l'autonomia també inclou aspectes econòmics i de finançament, com el control sobre impostos i inversions que condicionen la percepció de sobirania i la capacitat de planificació estratègica a llarg termini. Comparant sistemes, federalisme contra model autonòmic, aquí està la clau. Mèxic i Catalunya tenen estructures diferents per distribuir el poder, però ambdues s'enfronten a reptes similars, com el següent quadre. El que és interessant és com la política s'expressa en la cultura i en la ciutadania. A Mèxic, les tensions es reflecteixen en moviments socials, eleccions i debats sobre la reforma judicial. A Catalunya es veuen en manifestacions, debats sobre la independència i en la vida quotidiana, on la identitat cultural i política es barreja amb l'administració pública. Mèxic i Catalunya representen dos models diferents d'organització territorial i de poder. Mèxic és formalment federal, però històricament centralitzat al voltant de la figura presidencial. Catalunya gaudeix d'una àmplia autonomia administrativa i política, però dins d'un estat unitari descentralitzat que conserva la sobirania última. En ambdós casos, la pregunta clau no és només quant poder tenen les institucions sobre el paper, sinó com s'exerceix aquest poder en la pràctica. L'equilibri entre lideratge i contrapesos a Mèxic i entre autonomia i unitat a Catalunya depèn menys dels textos legals que de la cultura política, la solidesa institucional i la capacitat de negociació democràtica. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. És un honor donar la benvinguda a l'escultora convidada, Aurora Noreña, reconeguda artista mexicana, arquitecta i mestra en arts visuals. Ha participat en exposicions internacionals i projectes d'art públic. Avui conversem sobre la seva exposició Tanta piedrita me asfixia. Aurora, gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. El título de tu exposición es bastante, me parece, no sé, potente y sugerente. ¿Qué significa para ti Tanta piedrita me asfixia y cómo es que surge esta frase? Sí, pues bueno, el título tiene una historia muy linda y considero que sí es un título muy peculiar para una exposición y tiene que ver con un investigador argentino, un doctor en historia, que vive en México y es investigador de la Universidad Metropolitana del plantel Xochimilco, Mario Ruffer, que es especialista en memoria y museos. Y digamos que soy una ávida lectora de temas que toquen el tema de patrimonio. Y leyendo un libro suyo, que más bien es un artículo de un libro, de una compilación, que se llama El patrimonio como reliquia, me topé con esa frase que se me hizo muy particular y más por la situación, digamos, ¿no? Porque Mario Ruffer trabajó mucho tiempo investigando en museos comunitarios en México y tiene una larga serie de entrevistas a gente de los pueblos originarios. Y en este caso, en Tlaxcala, él hace como una entrevista a una mujer de los pueblos originarios y ella, refiriéndose al patrimonio, la frase que dice es: lo que es que a mí, tanta piedrita me asfixia. Y entonces a mí me encantó, porque la tomé también como con ironía, porque yo que soy una apasionada del patrimonio, y estoy siempre en la búsqueda de piedritas, descubrí que de repente podría ser algo de peso para otras personas, ¿no? Y entonces viene muy a cuento ese título porque todo mi trabajo tiene que ver con patrimonio, con recuperación de patrimonio expoliado. Entonces, bueno, en esta muestra supongo que trabajas precisamente con esa idea de patrimonio arqueológico, con historias pues de saqueo, ¿no? También de desplazamiento. ¿Cómo fue tu proceso de investigación y qué descubrimientos marcaron esta exposición y esta obra en particular? Sí, fíjate que es un trabajo que llevo bastante tiempo llevando a cabo.
Creo que me resultó irse articulando de una manera muy orgánica. Yo había empezado ya a trabajar como, digamos, con el imaginario precolombino del horizonte mesoamericano, porque siempre me atrajo, digamos, desde el punto de vista estético. Pero hubo un acontecimiento que sí marca un parteaguas, que fue que en el 2017 leí en el periódico que México había perdido una colección en un litigio internacional. Y bueno, se trata de la colección Leonardo Patterson, que es una de las colecciones más problemáticas que hay, porque esto que narro de que se pierda patrimonio nacional en un litigio internacional es una cosa verdaderamente sorprendente, por decirlo menos. Y de una manera así muy orgánica, fui incorporando esa investigación que se convirtió en una exposición de largo aliento a mi trabajo plástico. Y entonces empecé a encaminar como mi producción artística a este tema de procurar con recursos artísticos repatriar patrimonio, cosa que legalmente no podía llevarse a cabo. Pero considerando yo que el arte tiene recursos de enorme potencia con los cuales uno puede lograr lo que, digamos, las leyes no pueden lograr. Claro. Y entonces, digamos, ese es el origen como de esta investigación y de este cuerpo de trabajo que llevo ya casi una década llevándolo a cabo. He realizado ya varias exposiciones, pero digamos que esta última, Tepalcates, El que nace para Tepalcate, he hecho varias exposiciones individuales, pero digamos que esta es la más pretenciosa porque es una exposición muy grande con un cuerpo de trabajo bastante extenso, donde utilizo diferentes estrategias creativas para intentar recuperar ese patrimonio, o sea, la colección Leonardo Patterson. Entonces es muy curioso porque mi trabajo tiene que ver casi exclusivamente con repatriar esa colección. Me gusta que si alguien entra a la exposición y no le narro esta historia, puede pensar que soy una persona que sencillamente siente afinidad por la estética mesoamericana y creó una especie de imaginario a partir de ello. Pero digamos que subyace en mi trabajo este interés por reparar un daño. Aurora, recientemente en Ciudad de México hubo un festival de arte, ¿no? Y entiendo que la sala de exhibición en la que está tu exposición participó de alguna manera en este festival. ¿Cómo le fue? ¿Qué comentarios recibiste? Eh, ¿qué tal se posicionó dentro del evento? Pues mi exposición, Tanta piedrita me asfixia, se viene presentando desde el 22 de noviembre del 2025 y va a terminar hasta el 18 de abril de este año del 2026. Y sí, efectivamente, en ese lapso vino lo que se llama la Semana del Arte, que es una semana muy particular porque se suceden un montón de eventos considero yo importantes, aunque el pretexto sea comercial y el centro sea la Feria Maco, pero eso sirve para que todo mundo haga propuestas paralelas y la Ciudad de México se convierte en un foro para las artes visuales y plásticas notable. Y entonces, digamos, que mi exposición Tanta piedrita me asfixia estuvo en ese marco, pero también tuve la oportunidad de dentro de la Feria Maco tener un booth con un solo show con la misma temática. Digamos que era como una extensión de la exposición mía que podías ver dentro de la Semana del Arte, pero también estaba, digamos, dentro de la misma feria con obra diferente, pero de ese mismo cuerpo de trabajo que tiene que ver con el expolio y con una manera muy particular de aproximarme al patrimonio. Y considero que los resultados fueron muy interesantes. Mucha gente se acercó a ver el trabajo, mostraba interés porque también otra cosa que caracteriza mi trabajo es que parto desde una plataforma de trabajo muy artesanal,
porque considero que también es un lugar desde donde se puede hablar, como un poco también dándole valor a esto que forma parte de nuestro imaginario nacional, a esta cuestión de la artesanía. Entonces creo que fue bien recibida porque son trabajos muy delicados, con mucho trabajo artesanal, e incluso una buena revista canadiense puso al bus como dentro de los 10 highlights de la Feria MAC. Bueno, en general, de Ujú. la Semana del Arte en la Ciudad de México. Aurora, ahora que tocas justamente el tema de la artesanía, yo me gustaría preguntarte, tú eres artista, un artista que hace escultura, ¿por qué crees que no se le da, digamos, el calificativo, no se le llama arte a la artesanía? O sea, ¿por qué no se le dice, no se le llaman también arte popular, pero ¿por qué calificarlo como artesanía y no como arte? Es una muy, muy buena pregunta y de hecho contestaría yo que tiene que ver con una cuestión histórica y siento que esto ha ido evolucionando. De hecho, la última Bienal, que este año habrá una nueva en Venecia, pero la anterior, el curador, un brasileño, habló un poco como desde el trabajo artesanal, como tratando demostrar que las artesanías eran tan valiosas como las llamadas artes cultas Claro. y los diseños, y no habría por qué hacer como una distinción. Entonces, como digamos que en términos generales, siempre las artes cultas se consideran como en un peldaño más arriba, quizás porque están siempre en un ámbito más informado, donde se requiere de una preparación, digamos, formal, pasar por ciertas instituciones, cuando las artesanías es algo que se pasa de generación en generación. Eh, pero como decía anteriormente, esto ha ido cambiando mucho y yo creo que yo también eso intento con mi trabajo, de equiparar el trabajo artesanal, los diseños y el arte como parte de este ámbito artístico visual, sin ponderar más uno que el otro. Claro. Aunque sí sigue como un poco esta cuestión de que el arte culto, ahora el arte contemporáneo, que no es nada más que un género, está más vinculado no solo a la educación formal, sino a las ideas que lo subyacen. Pero también, de nuevo, pues son como divisiones frágiles que no siempre son así, ¿no? Hay artesanía que tiene como un trabajo reflexivo importante, después hay artes cultas que no lo tienen, el diseño también es un campo del arte sumamente importante y quizás el que se apega más como a la actualidad, ¿no? Claro. Volviendo ahora un poco, bueno, a tu exposición, a los materiales con los que trabajas, no sé, la piedra, tejidos, maderas, video incluso me parece, ¿no? Y performance también. ¿De qué manera dialogan entre sí estos medios dentro de tu exposición? Sí, efectivamente, en mi exposición, y eso es intencional, hay un catálogo matérico, disciplinar, expandido. eh, y esto tiene que ver con dos cosas, porque la colección que quiero restituir, digamos que tiene objetos de todo tipo, hay herramientas, joyería, estatuaria, textiles, vasijas, y consideré yo desde la plataforma del arte contemporáneo que pretende, digamos, esta cuestión reflexiva, que cada tipo de objeto merecía un tratamiento diferente, es decir, emplear técnicas y estrategias diferentes. Y entonces es por ello, digamos, que está este abanico de técnicas, materiales, disciplinas, sin decir por el otro lado que también como que mi trabajo se caracteriza mucho por eso, por una seducción de la materia, por un interés experimental, no solo de los materiales, sino con técnicas, y muy en particular la recuperación de oficios y técnicas artesanales específicas como lo son la marquetería,
o lo puede ser el tejido de la silla Acapulco, o puede ser la carpintería, ¿no? Para terminar, ¿por qué no nos dices, si le dices a nuestro auditorio, en qué galería está la exhibición, en qué horarios y hasta cuándo estará, aunque ya lo dijiste al principio, pero si puedes repetirlo, por favor? Claro que sí. Pues bueno, la exposición que se titula Tanta piedrita me asfixia está desde el 22 de noviembre y terminará el próximo 18 de abril en la Galería Terreno Baldío Arte. Esta galería se ubica en la Ciudad de México y el domicilio es Orizaba 177, Colonia Roma. Previa cita se puede visitar. Haremos algunas activaciones todavía, que son eventos paralelos que se hacen dentro de la exposición, que estaremos avisando. Entre ellos estará la presentación del catálogo de la exposición y quizás alguna visita guiada más. Doncs gràcies, Aurora Noreña, per compartir amb nosaltres la teva visió sobre aquesta exposició teva, Tanta piedrita me asfixia. Jo crec que ens convida a reflexionar sobre com el patrimoni i les seves històries de saqueig i desplaçament dialoguen amb les pràctiques i els oficis contemporanis, mostrant com el passat i el present també es connecten i es transformen. Molt d'èxit en aquesta exposició. I gràcies de nou, Aurora. No, gracias a ustedes. Invitem a totes les persones que es trobin a Ciutat de Mèxic a visitar la mostra a la Galeria Terreno Baldío a la Roma Norte. No se la poden perdre. I ara sí, arriba el moment d'acomiadar-nos. Els esperem el proper dimecres en Connexió Mèxic.